Hola, bienvenido o bienvenida a Interfaz 3.0, Medios, Tecnología y Educación. Te saluda Alejandro González desde Universo 94.9, la radio de la Universidad de Colima. Si nos está sintonizando a través del 94.9 de frecuencia modulada o a través de 94.9 MX, que también nos puedes escuchar a través de la radio en línea, y saludar también a quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales en Interfaz 3.0 en este nuevo episodio en el que estaremos reflexionando algunas temáticas en torno a la forma en que estamos hoy en día conectados. Hemos escuchado o escuchamos todos los días el tema de hiperconectividad, el tema del manejo de pantallas, cómo estamos todo el tiempo consumiendo entre sesgos, algoritmos, entre formas de ver la vida, de vivir lo cotidiano, y ahora la capa adicional que tenemos desde hace un tiempo de forma más evidente con el aspecto de la inteligencia artificial. Entre estos y otros temas, pues vamos a estar abundando el día de hoy con la grata compañía del doctor Diego Lizarazo Arias, que nos acompaña ya aquí en este episodio. Estimado Diego, bienvenido. Alejandro, gracias. Un abrazo fraterno para ti y para toda la audiencia. La señal cambia, el algoritmo aprende. La educación evoluciona. No es tendencia, es transformación. A continuación, Interfaz 3.0. Interfaz 3.0. Medios, tecnología y educación. Gracias por tu compañía. Diego es doctor en filosofía por la UNAM, profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, autor de más de 100 artículos sobre hermenéutica de la cultura, teoría de la imagen y filosofía del lenguaje en revistas arbitradas, indexadas, autor de 11 libros individuales y coordinador y coautor de 18 libros colectivos sobre los mismos temas, ganador del primer lugar en Premios Televisión de América Latina con su serie Interferencias, Irrupciones al sentido común sobre la teoría crítica contemporánea, ganador también del primer lugar en la Muestra Nacional de Imágenes Científicas, también por el lado de la UNAM, el Instituto Mexicano de Cinematografía, en 2018, con su documental animado Jacques Lacan, El lenguaje nos habla, y con su serie Pensar al arte, fue finalista en 15 festivales de cine y televisión, como los de Chicago, España, Barcelona y Rumania. Una vasta experiencia que nada más aquí sintetizamos de forma muy breve de todo lo que Diego, que nos acompaña hoy aquí en Interfaz. Y en ese sentido, Diego, pues me gustaría mucho comenzar hacia esa línea. Desde hace algunos años que se dan cambios con tan poco tiempo entre lo que implica el comportamiento de nosotros, la tecnología, y cómo en nuestro cotidiano se van modificando estos aspectos. Has investigado, has escrito desde hace mucho tiempo sobre la imagen, la comunicación, de cómo producimos valor precisamente cuando vemos una pantalla, cómo esto se ha vuelto la materia prima de las grandes plataformas también en ese aspecto, ¿no? Y quisiera empezar con esa línea. Tú has planteado que cuando estamos en las plataformas no solo consumimos, sino también producimos contenidos y datos sin parar, ¿no? Y hay una frase muy común, que cuando todo es gratuito, pues entonces el producto, ¿quién es? ¿Hacia dónde volteamos? Y ahí en ese caso, pues nos tendríamos que ver pues en un espejo desde ese punto de vista, ¿no? Sí, así es, Alejandro. Bueno, primero, gracias por la entrevista. Me da mucho gusto poder conversar acerca de esto. Efectivamente, llevo tiempo trabajando el tema de la imagen en la cultura contemporánea, pero en los últimos 2 años, 3 años más o menos, he estado muy interesado en un tipo de imagen en particular, que es la infoimagen, que es la imagen digital y cibernética. Creo que nuestro tiempo en buena medida se define por la relación que tenemos con las imágenes. Sin lugar a dudas, la sociedad contemporánea es una sociedad hiperproductora de imágenes, hiperconsumidora de imágenes. En ningún otro momento de la historia se había producido tanta imagen y se había consumido de manera tan voraz la imagen. Pero particularmente bajo la lógica de los sistemas cibernéticos, las plataformas, las redes. Y yo trato de dar cuenta de este gran fenómeno con todas estas implicaciones a través de un concepto con el que vengo trabajando en algunos artículos. Ahora estoy escribiendo un libro al respecto, y es el concepto de capitalismo cibernético.
Creo que estamos en un nuevo momento del capitalismo, en una mutación. Esta mutación ha significado fundamentalmente una transformación de la base tecnológica del capitalismo contemporáneo, y a la vez el capitalismo contemporáneo es la principal fuerza que históricamente ha transformado la infraestructura, la base tecnológica de las sociedades de nuestro tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa fundamentalmente que no se trata de cualquier tecnología, sino que se trata de una tecnología que podemos llamar cibernética. Me voy a detener un poquitito en esto, es un poquito técnico, pero es importante. Cibernética significa dos cosas. Significa que es una tecnología de información. Eso significa que es capaz de extraer información de cualquier proceso, de cualquier actividad o de cualquier ente, y significa que puede infiltrar información en cualquier proceso de la vida, en cualquier actividad y en cualquier ente. Ese es el primer lado. El segundo lado es que no se trata de cualquier tipo de información, sino que se trata de información para el control. Ese es el punto clave, para el control. La cibernética es una ciencia que se inventó a finales de los años 40, casi en los años 50, la inventó Norbert Wiener, un matemático norteamericano, y se proponía claramente la creación de una ciencia del control capaz de generar máquinas de control, ¿no? Ese era el proyecto. 10 años después, por cierto, se inicia en un contexto también cercano en Estados Unidos el gran proyecto de la inteligencia artificial, creo que en el 57 más o menos, ¿no? Ambos proyectos han prosperado y se han, digamos, realizado plenamente en la sociedad contemporánea. La sociedad contemporánea es una sociedad del control, básicamente a través de este conjunto de recursos con los que cuentan pues los elementos que constituyen el capitalismo de nuestro tiempo, básicamente grandes corporativos, ¿no? Los grandes corporativos tecnológicos e informáticos, que han sido capaces justamente de lo que proyectaba Norbert Wiener, crear máquinas, diversas máquinas de control, y esas máquinas de control son de orden algorítmico. ¿Dónde están? Prácticamente en todas nuestras actividades, atraviesan las relaciones humanas, atraviesan la relación que tenemos con nosotras y con nosotros mismos, porque son algoritmos que funcionan en las redes sociales, que funcionan en las plataformas, que funcionan en los sistemas de negocios, en todos los ámbitos. Por todos los ámbitos se han, digamos, distribuido y han proliferado. Yo diría que esta máquina que este conjunto de máquinas han sido capaces de dar esta gran potencia al capitalismo de nuestro tiempo, de producir valor de cualquier ambiente, proceso y del más ínfimo resquicio, digamos, de las relaciones humanas y de las actividades, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, es un capitalismo que ha sido capaz de producir un nuevo medio de producción. Pero este nuevo medio de producción, te diría Alejandro, es un metamedio. Es un medio por encima de los medios de producción tradicionales. Y voy a poner un ejemplo claro y sencillo, creo. Los repartidores de plataformas, haz de cuenta un delivery, pues un repartidor que utiliza su bicicleta o su moto, o incluso en algunos casos un automóvil, son los propietarios de esa moto, por ejemplo. Es el propietario de la moto, él compró la moto, probablemente la pagó a plazos, tuvo un financiamiento, etcétera, ¿no? Con esa moto realiza el servicio al cliente de llevarle el producto que ha pedido. Pero por encima de ese medio, del medio de producción concreto, que es la moto y el proceso de trabajo de este trabajador, de esta unidad de producción, digámoslo así, por encima de ello, hay un nuevo medio, una especie de metamedio, que decide los pedidos del trabajador, el orden de entrega, las rutas que debe seguir, que decide cada uno de los pasos y los procesos en una suerte de máquina de puro control algorítmico. Durante toda la jornada, la labor de la plataforma sigue el proceso del trabajador, mide sus tiempos de entrega,
detecta las pausas y los desvíos. Es decir, hay un proceso de cuantificación y vigilancia minuto a minuto de lo que realiza y con base en eso hace una evaluación del trabajador y le da mejores resultados o peores resultados en el desempeño que va a tener posteriormente. La ganancia que obtiene el corporativo, digamos, que tiene la plataforma es pura plusvalía, podemos decirlo así, es pura plusvalía. Es decir, no realiza el trabajo, no pone el medio de producción, no paga el desgaste del medio de producción. Cuando se daña el medio de producción no tiene que sustituirlo. Todo eso está cargado sobre el trabajador. El trabajador tiene que asumir todos esos costos. Y en lo que en la teoría tradicional se pensaba, la propiedad sobre los medios de producción las tiene el capitalista. Hoy hay un desplazamiento, ¿no? Y quien posee el medio de producción hoy no necesariamente es el capitalista ni quien obtiene el beneficio mayor, está por encima de él. Esta es una máquina en ese sentido que tiene una lógica de puro control, ¿no? Y ese control es lo que permite la extracción de la plusvalía, que en este aspecto, vamos a abordar otros, en este aspecto constituye la base de enriquecimiento de estos grandes sistemas corporativos. Pero no solo eso, sino que además nosotros los usuarios y usuarias de estos servicios también ponemos nuestros propios medios de producción del servicio. Porque el dispositivo en el que hacemos los pedidos, porque el servicio de internet, porque la reparación del smartphone o del dispositivo que utilicemos también va por nuestra cuenta. Y eso es parte del medio de producción. Es decir, la propiedad del medio de producción, los procesos de desgaste, la inversión de diversos elementos que hacen posible esta unidad de producción, todos están en cuenta de las personas y no de los corporativos. En ese sentido, efectivamente se ha producido este nuevo contexto que implica unas condiciones nuevas e inusitadas. Y en ese sentido tú tienes razón. Efectivamente, como decía Wittgenstein, los proverbios o los dichos populares saben más que las teorías. Sí, efectivamente, si parece que todo es gratuito, quiere decir que en realidad nosotros somos la fuente de valorización. Y en realidad no es gratuito, porque todo esto que estoy señalando son costos que alguien tiene que pagar y son los costos más importantes de todo el proceso. Y que son los que acabas de nombrar, por mencionar tan solo algunos. Exactamente, exactamente. Todos esos costos van por cuenta de los trabajadores y de los usuarios. Y si nos pasamos a otro territorio, el territorio de las redes sociales, por ejemplo, de las plataformas, etcétera, estamos en un contexto que los comunicólogos llaman posmedial, ¿no? Le llaman a todo esto como lo posmedial, es decir, que de alguna manera la sociedad contemporánea pasó de ser una sociedad de medios, que lo era hasta fines de los años 90 más o menos, y ya en el 2013 definitivamente se convirtió en una sociedad posmedial. El 2013 es una fecha importante en este proceso. El paso de la sociedad medial a la sociedad posmedial ha significado una transformación cibernética de la comunicación muy importante, y en el sentido que lo estoy planteando, los aparatos de producción de contenidos y de imágenes más grandes de la historia son las redes sociales. Las redes sociales es donde más se producen imágenes, relatos, diversos tipos de contenidos. Pero estos grandes aparatos de producción, estos grandes corporativos, Instagram, Facebook, TikTok, etcétera, son aparatos de comunicación que no producen comunicación, que no producen uno solo de los contenidos, bueno, quizás producen algunos, pero muy pocos, pero la masa de contenidos que constituye pues el sentido de las redes sociales, esa masa de contenidos es producida por nosotros y por nosotras, por los ciudadanos, por las personas, en una relación en la que no tenemos ni siquiera reconocimiento como productores. Es decir, las personas producimos contenido que enriquece a estos grandes corporativos y no tenemos ni siquiera un lugar formal en ese proceso de producción.
Lo que tenemos es un sistema de renuncias dado en los contratos que nadie lee cuando se adquiere cuando uno adquiere uno de estos servicios, y ese conjunto de reglamentaciones nos disocian del producto que generamos, ¿no? Ahí hay una dislocación fundamental. Es decir, estamos en un contexto donde prácticamente 5.000 millones de personas, el 63% de la población del planeta, somos trabajadores y trabajadoras de todos estos corporativos, no tenemos un solo peso de ganancia por ese trabajo que realizamos y estamos excluidos de la relación laboral en términos absolutos. Pero si te pasas a otros territorios se repite el mismo esquema. Sí. Un esquema de pura valorización. Y en ese aspecto, me parece que dentro de todo esta información que alimentamos precisamente con todas estas descripciones que tú bien has hecho de todo este flujo de contenidos, de información entre las redes sociales, entre las plataformas, entre este metamedio, como lo has mencionado, entrenamos al mismo tiempo, producimos sesgos, producimos estereotipos, le sumamos a los mismos que ya estaban y además, de nueva cuenta, los consumimos, ¿no? De cierta forma se vuelve un ciclo que se va alimentando, se va retroalimentando, se va reconstruyendo y sigue siendo esa misma línea de producción, consumo dentro de este capitalismo. Pero aquí me gustaría hacer un paréntesis en este aspecto. Hace unos días, y aunque no es un tema nuevo porque ya otros países lo han comentado, Reino Unido anunció que va a prohibir las redes sociales en todos los menores de 16 años, ¿no? El primer ministro lo dijo con palabras más o menos que las redes hacen infelices a los niños y que quiere devolverles su infancia. Tú has trabajado mucho esta idea de la forma en que nos atrapan las pantallas a través de los contenidos que has estado publicando a lo largo del tiempo y que esto, como lo hemos platicado en esta primera parte del programa, no es un accidente. Más allá de esto, pues hablamos de sistemas, hablamos de flujos bien manejados, un diseño sistemático para ello, para capturar, para poder atraer y mantener, porque a final de cuentas, tomándonos de esta frase que mencionaba yo hace rato, somos a final de cuentas el producto desde este punto de vista. En ese sentido, le devolvemos algo a los adolescentes, a las infancias, con acciones como esta. ¿Desde dónde lo observarías tú con este tipo de acciones? Muy bien, Alejandro. Bueno, quisiera decir dos cosas. Por una parte, profundizar un poco más en el problema que está planteado aquí, de la relación que tienen niños y adolescentes con las redes sociales. Y por otra parte, el tema de si sirve o no, tiene sentido, decisiones jurídicas como estas, decisiones legislativas como estas que ha adoptado el Reino Unido y varios países más, Australia, por ejemplo, están interesados en ello y han trabajado en ello. Hay un estudio muy importante de un par de profesores del Politécnico de Macao en China, Xiong-Lao Pang y Ting Liu, que ellos lo que hicieron fue un estudio que analizó la evidencia científica publicada entre el 2014 y el 2024. Es un corte de tiempo muy importante. En el 2013 recuerda que es cuando se extiende globalmente el smartphone. Y a partir de ahí hay una serie de transformaciones sociales, psicológicas, etcétera, muy relevantes. Yo le llamo, por cierto, a ese periodo del 2013 la gran implantación, y por la forma en que yo lo abordo, la gran implantación del smartphone como una especie de órgano cibernético en toda la población del planeta. Bueno, Lao Pang y Ting Liu revisan toda la evidencia publicada en ese periodo, 2014 al 2024, sobre las relaciones, los estudios publicados sobre las relaciones entre uso de redes sociales y salud mental infantil. Y solamente quisiera señalar dos elementos, dos resultados de ese interesantísimo estudio. Primero, que el uso de redes frecuente e intensivo, en el estudio se hablaba de 2 horas y media o más al día. Actualmente los adolescentes en promedio global utilizan las redes sociales 5 horas al día y el proceso va en ascenso creciente. Entonces lo que decían es, el uso frecuente
de 2 horas y media al día en adelante e intensivo, está claramente asociado con la caída de la autoestima, con síntomas depresivos, con ansiedad, con dismorfia corporal, con necesidad de atención terapéutica e incluso con ideaciones suicidas. Eso está en la bibliografía señalado. Un segundo elemento que me parece que es interesante es que el género tiene un papel importante en todo este proceso. Las niñas pasan más tiempo en redes que los niños. Y el malestar psicológico en ellas es básicamente un malestar internalizante. Quiere decir que es un malestar hacia adentro. Depresión, ansiedad, retraimiento, somatización. En los niños es un malestar externalizante, es decir, que va hacia afuera. Irritabilidad, problemas de regulación emocional, insatisfacción con el cuerpo, conductas disruptivas escolares o en otros contextos. En ambos géneros es un malestar generado por la comparación social, por la presión estética, por el ciberacoso, por la dependencia de los likes, por la tiranía de las notificaciones, por la exposición a contenidos agresivos y competitivos. Bueno, estos dos elementos son muy importantes, pero no solo eso. El Pew Research Center, que es un instituto de investigación muy importante en Estados Unidos, informó que en el 2022 casi el 30% de adolescentes reportaban que aquello que veían en las redes les hacía sentir peor con sus propias vidas. Y el 40% decían sentirse abrumados por las redes sociales y todo lo que allí aparecía, ¿no? Cerca del 40% afirmaba que se sentían excluidos en las redes sociales. Es un proceso de inclusión excluyente, digámoslo así. Bueno, en el Reino Unido, en el 2025, y aquí ya paro de dar datos, pero me parece que es importante, el British Standard Institution hace una investigación muy importante en la que muestra que el 70% de los jóvenes, estamos hablando del 2025, entre los 15 y los 22 años, reportaron que las redes les hacían sentir peor consigo mismos e incluso que preferirían vivir en un mundo sin internet. Es un dato súper interesante, ¿no? Y bueno, los estudios a nivel global, para no seguir citando estudios, coinciden en la correlación y en las problemáticas que están aquí. Pero lo que quiero llamar la atención es sobre lo siguiente, porque va al núcleo del asunto que me interesa. Pero simultáneamente, es decir, todos estos estudios muestran que hay un daño psicológico, ¿no? Que hay un daño psíquico. Pero simultáneamente todos los estudios muestran que el consumo de redes va en ascenso. Es una curva ascendiente, no se detiene. Es decir, frente a lo que estamos es, más uso produce más dolor psíquico. Y más dolor psíquico produce más uso. Es una suerte de espiral que de alguna manera tú señalabas hace un momento cuando decías, y todo esto y seguimos usando, y aunque haya muchos aspectos que reconocemos como negativos, los seguimos usando. Digamos, esto ya no es solamente una correlación estadística, esto es una estructura. Estamos ante una estructura. Mi hipótesis es que justamente el diseño de las redes está en la base de esa estructura en la que se produce daño psíquico, dolor psíquico, digámoslo así, y esa producción de dolor psíquico es la fuente de un mayor uso del propio sistema. Porque el sistema no requiere que tú pienses que sea bueno o que sea malo. Lo que requiere es que tú necesites del sistema y no puedas escapar del sistema. Tiene muchos dispositivos para producir eso. Yo solamente señalaría 2 dispositivos. Por una parte, esto afecta a la economía afectiva, fundamentalmente. Es decir, el propio sistema, el sistema produce el daño, pero ofrece la solución mágica al daño, que tiene que ver justamente con, por una parte, la idea de que voy a permanecer en sociedad, voy a permanecer incluido, aunque me haga daño. Es decir, abandonar el sistema no es opción. No es opción. Es decir, un chico, una chica, un adolescente, un joven,
una niña, un niño hoy, fuera de las redes sociales, está, a menos que sea una decisión de gran escala, está destinado a la soledad, al aislamiento, al anonimato, a la desaparición. No estar en las redes hoy es una forma de desaparición. Pero por otra parte, el propio sistema genera el conjunto de recursos que te permiten tener la ilusión de que te mejoras, porque la base más importante es la comparación entre unos y otros. Entonces te ofrece los filtros, te ofrece las posibilidades para que tú te cambies, para que mejores, para que tengas un tono de piel más claro, para que tengas ojos más grandes, para que te veas más musculoso. Y entonces tienes que aplicar todos esos filtros, ¿verdad?, que te mejoran. Pero como los estudios mismos están mostrando, el uso de todos estos recursos produce una satisfacción inmediata, pero produce inmediatamente y a largo plazo, mayor insatisfacción y mayor dolor. Esto es lo que yo llamo la estructura negativa de recursividad, o estructura de recursividad negativa de las redes, que justamente está en este sistema. Y es que hay un poco esta parte, ¿no? Es decir, acciones como la de Reino Unido contra otros lugares como que aquellos que están pensando en más bien apostando por formar contra limitar, sería un poco más hacia allá, ¿no? Porque a final de cuentas estamos limitando, si nos ponemos desde la postura de Reino Unido, limitando una accesibilidad para un mundo que de cualquier forma está de todas formas en esa estructura y te lleva para allá. Yo estoy de acuerdo contigo. Mira, yo creo que lo que se requiere es una acción que articule varios elementos. Por una parte, sí se requiere legislación pública. Se requiere legislación pública para regular. Esto tiene que regularse, esto no puede seguir así, tiene que regularse. Y yo digo regularse en dos sentidos. Cuando menos creo que durante ciertos horarios escolares no debería de haber uso de dispositivos. Eso me parece importante. No quiere decir quitarle los dispositivos y todo acceso a las redes a niños y niñas de forma definitiva, pero por lo menos durante la jornada escolar. Creo que sí es importante que tengan otra experiencia. Es decir, me parece relevante que tengan otra experiencia. Lo que los sistemas educativos, pues que han trabajado esto con más seriedad, están haciendo es que están retornando los libros, que están retornando al uso de los plumones, del lápiz y todo ese tipo de cosas, incluso más allá del preescolar, ¿no? O de los primeros años de primaria, etcétera. Algunos centros educativos importantes a nivel universitario también están trabajando en todo ese tema del retorno al libro, porque el contacto físico con el libro es un elemento fundamental en la construcción de procesos neurocognitivos. Esto lo han mostrado muchos estudios de una manera muy importante, ¿no? Bueno, entonces por una parte es eso. Yo creo que sí se requiere cierta regulación en términos de cómo se administra el uso, pero especialmente se requiere una regulación respecto al diseño algorítmico, a la arquitectura cibernética. En eso no se ha penetrado, en eso no se ha entrado realmente, excepto por el juicio que hubo en Los Ángeles en marzo de este año, que todavía no sabemos las consecuencias, más que el pago de creo que eran $30 millones a la adolescente que acusó a Meta y a YouTube de producir los daños psicológicos severos. Pero se requiere intervenir sobre la manera en que se diseñan estas arquitecturas. Solamente quiero señalar al respecto una cosa, para que se entienda por qué estoy diciendo que esto es tan importante, el entrar en el diseño y la arquitectura. J.B. Fogg, profesor de la Universidad de Stanford, quien trabajaba simultáneamente para Google, Facebook y Amazon, su proyecto de investigación y su laboratorio era el de crear máquinas algorítmicas, cognitivas, capaces de, y cito sus palabras, capaces de cambiar lo que la gente piensa, hace y siente y hacerlo de manera automática. En eso consistía su proyecto de investigación. Y lo realizó, por supuesto, lo realizó él con sus estudiantes, produjeron para estas compañías y otras una gran cantidad de máquinas, de aplicaciones, de software, etcétera, que tenían esa capacidad. Es decir, una máquina para moldearnos psicológicamente y generar en nosotros la respuesta que necesita el sistema para vender, ¿no? Pero no es un caso aislado, es decir, la ciencia se ha utilizado para eso, es decir,
El conocimiento científico se ha utilizado para estos diseños. Ramsay Brown, por ejemplo, un neurocientífico, especialista en cartografía cerebral, en su laboratorio, él lo que hace es vender lo que llama diseño conductual. Onir Eyal lo que está vendiendo básicamente es ingeniería del comportamiento, es decir, hay un conocimiento científico sobre la manera en que los seres humanos estamos psíquicamente constituidos, sobre nuestras necesidades más apremiantes de socialidad, de afecto, de reconocimiento. Sobre esas estructuras se diseñan estos sistemas para poder capturarnos. Tú usaste esa palabra al comienzo de la plática. Salió por ahí la palabra captura. Yo creo que aquí estamos ante un sistema de captura de la psique humana para extraer de esa psique los mayores beneficios posibles. Y esa es la base de estos negocios. Entonces yo creo que el tema de la legislación tiene que ir hasta allá. Si no se va hasta allá, no estamos resolviendo el problema. Es decir, su modelo de negocios tiene que ser diferente. Es decir, si la sociedad ha logrado prohibir la venta de niños, si ha logrado prohibir y que sea ilegal la venta de órganos indiscriminada, si ha logrado cosas como esas, si ha logrado que la pedofilia sea un delito, ¿por qué no podemos lograr que la manipulación psíquica de los seres humanos sea un delito? Y eso creo que es un elemento ahí muy importante. Y el otro elemento que tú planteaste, estoy completamente de acuerdo. Necesitamos formación, necesitamos alfabetización psicológica, sociológica, lúdica, etcétera, para que la sociedad tenga herramientas, y particularmente niños y niñas tengan herramientas para utilizar estos recursos. Yo escucho de pronto comentarios generales que la mayor tendencia es: no, te voy a quitar el smartphone, no, hijo, hija, te voy a hacer un lado de estas pantallas, no entres con este equipo aquí a jugar, deja el videojuego. Pero por otra parte, volteas en lugares públicos, por ejemplo, llamémosle restaurantes, plazas, jardines, y mientras el adulto está ocupado en sus actividades, en sus temas, vemos una gran cantidad de niños, niñas de 8, 10 años, por supuesto menores de edad, ocupados en esa hora, 2 horas, mientras el adulto está en sus temas, completamente internados, digamos, en las pantallas, ¿no? Enrolados en esta estructura que tú has descrito bastante bien, y que a su vez también están alimentando a este metamedio. En ese sentido, ¿cómo tendría que ir entonces este enfoque? Es decir, la parte formativa desde un inicio, desde etapas iniciales precisamente, para que en un entorno completamente digital en el que la estructura está pensada, está vinculada con un camino muy bien definido para que te dirijas hacia allá, y que entonces, probablemente desde estas infancias, ya exista esta formación hacia donde necesitamos ir, más allá o más bien independiente a cualquier tipo de regulación, pensaría entonces. No sé si coincidas con esto, Diego, desde ese punto de vista. Completamente, Alejandro. Como te decía, yo creo que una manera de buscar un hilo de Ariadna para resolver esto es una estrategia articulada por varios frentes. Ya planteé algunos. Y creo que otro de estos frentes en relación justamente con los procesos educativos y con la... Yo creo que la esencia del asunto es generar poder en las personas frente al poder cibernético, frente al poder digital. Ante el poder digital necesitamos empoderar lo humano, empoderar la conciencia humana, la capacidad de control, que el control, digamos, todo esto lo he planteado en términos de es un sistema de control, es un sistema que vive de vender control. Lo que necesitamos es que los seres humanos tengamos más control, porque lo que estamos es siendo controlados, no tenemos control, y eso es un elemento que hay que producir. Y creo que ahí un elemento clave es la educación de los adultos, la educación de padres y madres y la educación de maestros y maestras. Esto es fundamental. Porque padres y madres, especialmente con los niños más pequeños, tenemos que estar utilizando estos sistemas con ellos.
El asunto es que están siendo justamente abandonados, es decir, no hay acompañamiento. Y los estudios muestran también claramente, de esto no hablé hace un momento, de que el daño psicológico y el daño relacional en términos sociales es mucho más severo cuando no hay ninguna clase de acompañamiento. El acompañamiento adulto es un elemento que matiza y que incluso puede evitar el daño psíquico sobre niños y niñas, fundamentalmente, sobre todo hasta los 12 años, ¿no? Ahí el acompañamiento es fundamental. Y el acompañamiento es hacer justo lo contrario de lo que tú estabas comentando, es decir, el tema no es abandonar niños y niñas al recurso, prohibírselos cuando están conmigo, pero que lo usen como ellos quieran cuando no están conmigo, porque no es más que soltarlos para que sean capturados, justamente, sino que sí tenemos que hacer el trabajo, los adultos tenemos que hacer el trabajo que es dedicar tiempo con amor y con esfuerzo de educarse, de aprender, para que juntos veamos con ellos las redes que están viendo, las plataformas que están utilizando, así como en relación con las antiguas prácticas de ver televisión, que era de nuestro tiempo, Alejandro, cuando éramos niños, lo que se requería es que los adultos vieran las caricaturas o vieran los programas infantiles o las telenovelas con ellas y con ellos. Necesitamos ahora también esas prácticas. Pero para eso hay que educar a los propios adultos y los adultos tienen que hacer el esfuerzo de educarse para empezar a entender todo esto que estamos planteando aquí y de aproximarse a los modelos y a las estrategias que hoy hay de alfabetización digital, por ejemplo. Hace apenas, me parece, unos días se publicaban algunos resultados del estudio que hace INEGI con respecto a la penetración y a la accesibilidad del Internet y cómo ha ido creciendo, como tú bien lo indicabas, en consecuencia de toda esta accesibilidad de herramientas, de aplicaciones, de plataformas, pues también el acceso a la red, ¿no? Esta brecha digital de la que tanto se ha hablado a lo largo de las décadas y que se ha ido modificando dependiendo de las características y de los gobiernos, del manejo también financiero, político, etcétera. Veíamos que más o menos entre los 14 y 45 años de edad es el grueso de consumidores de Internet. Y en ese grueso precisamente está la parte en donde en gran mayoría el sector que se encuentra al interior de las escuelas, de las universidades, de los diferentes niveles educativos. Y me voy a ir un poquito atrás en donde comenté que hoy en día se suma, y bueno, digo hoy en día, aunque ya es algo de muchos años atrás, pero con la accesibilidad pública y con las características públicas que hoy en día conocemos, pues se suma la inteligencia artificial. Y me viene a mente esto porque tú hace ratito describías el cómo ese dolor psíquico se aumentaba en la medida en que también transformábamos nuestra realidad, ¿no? Y uno de los estudios de muchos que han estado reflejando sobre el comportamiento y consumo de las aplicaciones de inteligencia artificial y del uso de Internet apunta hacia allá, precisamente hacia la alteración de realidad, la modificación a través de videos, gráficos, fotografías, de cómo me veo, de cómo me siento y de lo que ahora está en mi entorno además, ¿no? Esto a la larga, desde tu punto de vista, desde los estudios que has realizado, las investigaciones, lo que has estado compartiendo a través de tus diferentes libros, ¿cómo pudieras como adelantar de cierta forma el panorama de cómo esto puede tener implicaciones dentro del contexto psicológico, social, cultural, comunicacional dentro de nuestro país, en el sentido de cómo nos estamos volcando hacia allá? Bueno, yo diría que podríamos pensar en dos escenarios, ¿no? Un escenario que desafortunadamente creo que es hacia el que nos dirigimos, si leemos todas las señales, digamos, que tenemos social e históricamente, que es un escenario de captura y de alienación, un proceso de enajenación humana, ahorita explico en qué sentido, frente a la inteligencia artificial. Y un segundo escenario sería un escenario en el que podamos tener una relación
más, con mayor autogestión de parte de los seres humanos, por lo menos una cogestión, diría yo, un contexto histórico de mayor cogestión humana de la inteligencia artificial, pero eso requeriría otra vez decisiones de orden legislativo para hacer ciertas regulaciones y por otra parte ciertas limitaciones en los corporativos productores de todos estos sistemas. Bueno, este es un segundo escenario, vamos a ver si lo comento en un momento. Pero yo creo que las señales que tenemos son señales según las cuales el desarrollo de esta gran tecnología en nuestro tiempo, de la inteligencia artificial, pues lo que pintan es un proceso de masificación en todos los ámbitos de la vida, que tiene implicaciones laborales muy importantes. Es decir, de esto, no, por ejemplo, este aspecto es un aspecto que se ha tocado con mucha delicadeza en las grandes discusiones internacionales, con mucha mesura, digámoslo así, yo diría que con excesiva mesura, porque las investigaciones en torno a los pronósticos de desempleo humano son bastante moderadas. Efectivamente, sí es un panorama importante de las proyecciones respecto al desempleo inteligente y a la vez al desempleo de la acción, de los procesos de acción física o de empleos que tienen que ver con la acción física. Es significativo porque lo que estamos viendo ahora es una combinación entre inteligencia artificial y robótica, y los grandes corporativos internacionales no están, por supuesto, limitándose en sus planes de producción de grandes sistemas de unidades robóticas que van a emplearse para automatizar al máximo todas las factorías y los sistemas de producción de los dispositivos y de todas las máquinas, de todos los objetos domóticos, de las oficinas, de los diversos sistemas de empleo, etcétera. Porque por otra parte, los servicios y todas aquellas empresas que tienen que ver con procesamiento y tratamiento de informaciones también tienen ahí un plan importante y hay digamos, un balance en términos de beneficios económicos del empleo masivo de la inteligencia artificial para todo esto. Sí hay un riesgo fundamental ahí de un crack productivo humano de manera significativa. Esto es algo que no podemos perder de vista. Pero por otra parte, que es en lo que yo más he trabajado y lo que me parece más importante, dos cosas. Uno, efectivamente hay una tendencia a que varios de los procesos de actividad mental compleja de los seres humanos empieza a ser subdesarrollada y desplazada a las inteligencias artificiales. Esto es un gran desafío. Yo le llamo el riesgo de la desfacultación. Literalmente hay un riesgo de desfacultación. Te comento rápidamente un estudio que se realizó en París y luego se replicó en Londres. También se hizo otro estudio de ese tipo en Australia. Se hizo un estudio con taxistas de la ciudad de Londres y de la ciudad de París que utilizaban GPS contra un grupo de taxistas que no utilizaban GPS. Y los tuvieron un tiempo con dos grupos que se iban revisados muy exhaustivamente. Y al final del estudio lo que comprobaron a partir de ciertas test es que los taxistas que no utilizaron GPS tenían pues intacto el sistema, las estructuras neurales frontales, que son las que están relacionadas con la ubicación y las coordenadas y la orientación en el espacio. Pero los taxistas que utilizaron el GPS de manera continua mostraron un adelgazamiento de esa capa frontal. Es decir, hubo realmente un proceso ahí de subutilización y un proceso de pérdida de las capacidades de orientación cartográfica, que son una cualidad y una facultad humana fundamental, ¿no? Bueno, si esto lo pasas a todas las otras dimensiones y capacidades humanas que progresivamente están siendo sustituidas por la inteligencia artificial en las que las prácticas sociales lo están realizando,
estamos realmente ante un panorama de riesgo de desfacultación de las capacidades humanas. Y eso es una cuestión clave, ¿no? ¿Cómo lo enfrentamos? Necesitamos generar procesos educativos otra vez, procesos de legislación y de regulación, para que seres humanos y máquinas de inteligencia artificial podamos generar esa cooperación inteligencia humana, inteligencia maquínica. Y eso es todo un desafío civilizatorio, es un desafío histórico de gran alcance. Y lo que yo siento es que todo esto está ocurriendo ante nuestros ojos sin que siquiera acabemos de comprender lo que significa y sin que tengamos hasta ahora ninguna clase de organización social, política, crítica, que permita detener un poco el proceso y echar a andar estrategias y mecanismos para resolver lo que podemos ahora en este momento resolver y avisorar los riesgos que estamos apuntando hacia el futuro. Hay un riesgo también, por otra parte, y ya con esto termino, y que tiene que ver con la aparición de una especie de otro psicótico. Justamente porque la relación con las inteligencias artificiales, también las investigaciones lo están mostrando, se está constituyendo como una relación con otra conciencia. Si los seres humanos estamos empezando a utilizar las inteligencias artificiales como si ellas fueran otra psique, como si fuera otro ser humano con el que nos estamos relacionando. Y esto es un problema de orden psicótico que también hay que encarar, que hay que acabar de investigar, aclarar y tomar una posición frente a lo que esto significa. Pues vale mucho con toda esta reflexión que hemos estado haciendo, que da para bastantes líneas de conversación y profundización sobre todos estos aristas. Vale mucho, me parece, que ante cualquier contexto y desde cualquier contexto también en el que nos encontremos, pues la formación de por medio, la formación, la mayor profundización en lo que implica cada uno de estos elementos, de estas estructuras a las que nos estamos acercando como usuarios en las diferentes facetas en las que nos encontremos, ¿no? Porque como educadores, como alumnos, alumnas, infancias, adolescencias, adultez, etcétera, vamos a estar dentro de esta misma estructura, sin embargo, con las diferencias que pudiéramos tener, entre ellas la gran aportación que implica pues estar bien enterados, estar bien informados, con mayor capacitación y capacidad, esta famosa competencia digital que debemos de tener y que va más allá de este quizá cliché o quizá frase convencional que adorna de pronto los cursos o los talleres, que va más allá de esto, porque a final de cuentas es en el día a día, es en lo cotidiano y es además de forma muy continua en la que va caducando la información. Coincidir contigo, necesitamos informarnos, necesitamos estudiar, necesitamos aproximarnos, especialmente maestras y maestros de todos los niveles, a las investigaciones al respecto de las implicaciones de las tecnologías cibernéticas en la sociedad contemporánea, para que entendamos el problema. El primer elemento es que entendamos que hay una problemática ahí y que ignorarla no es más que permitir que esto siga avanzando con los riesgos que ello implica. Yo no soy un tecnófobo, a mí me parece que la tecnología es importante, pero que necesitamos tener el control sobre la tecnología y no que todos esos procesos tecnológicos vivan del control sobre los seres humanos. Ahí creo que hay que darle la vuelta a la ecuación tal como está planteada y tal como funciona actualmente. Entonces, por una parte es esto, necesitamos procesos de educación. Y por otra parte, creo que necesitamos empezar a generar cierta organización social crítica frente al uso de la tecnología y frente especialmente al diseño tecnológico. Con esto me quiero quedar. Es decir, hace un rato hablabas del tema de la brecha digital. La brecha digital se ha abordado durante mucho tiempo como el problema de que quienes no tienen tecnología la tengan. Pero creo que ese no es el problema. Hoy justamente lo que está haciendo este capitalismo contemporáneo, porque se sirve de ello, es colonizar todos los ámbitos de la vida social para que todos los ámbitos de la vida social adquieran tecnologías que sirven para la operación de todo este gran sistema. Por eso todos los seres humanos tenemos ahora smartphone. Tiene que ver con eso.
el tema aquí no es que todos tengamos smartphone y que todos tengamos inteligencia artificial, que todos nuestros artefactos en la casa sean domóticos. Ese no es el problema. El problema es quién diseña las tecnologías, con qué finalidades y qué implicaciones tiene sobre la sociedad. Es decir, aquí hay un papel de la sociedad en poder intervenir sobre las decisiones de diseño tecnológico. El diseño tecnológico tiene más fuerza hoy que las decisiones legislativas. Una decisión legislativa puede afectar poblaciones completas, pero una decisión tecnológica, con el poder que tienen estos grandes corporativos, afecta a toda la población del planeta, nos cambia la vida, es decir, están diseñando el presente y el futuro en términos de quiénes somos como sujetos, cómo nos relacionamos, cómo nos educamos, cómo nos relacionamos intersubjetivamente. Todo esto, sobre todo esto, tienen un gran poder. Pero nosotras y nosotros los seres humanos ni siquiera sabemos eso, ni siquiera pensamos en el problema de que el diseño tecnológico va a definir nuestro futuro. Ahí hay una tarea de politización fundamental. Y bien, aquí me queda sobre la mesa un tema que me vino a mente con lo que estás comentando, y dónde está el asunto de los datos personales, ¿no? Uso con o sin consentimiento de los datos personales y cómo estos van a parar a infinidad de espacios digitales, por llamarlos de alguna manera. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos pues toda esta experiencia, estos puntos de vista que vienen a enriquecer y sobre todo a resaltar la prioridad de la formación continua frente a todas estas estructuras, todos estos sistemas. Gracias por tu compañía. Gracias a ti, Alejandro, y un abrazo y un saludo a las personas de la Universidad de Colima y a toda la audiencia. Gracias a quienes nos acompañaron a través de Universo 94.9, Radio Universidad de Colima, por supuesto a través de YouTube y plataformas digitales en el canal Interfaz 3.0. Les saluda Alejandro González y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por tu compañía. Interfaz 3.0. Interfaz 3.0. Medios, tecnología y educación.